¿Qué pasaría si descubrieras que tu cuerpo no enferma por casualidad? ¿Qué pasaría si cada dolencia física tuviera una raíz mucho más profunda, escondida en la mente y en el espíritu? Esta idea, que hoy la ciencia empieza a considerar, fue afirmada con absoluta claridad por Edgar Cayce, el profeta durmiente. Para él, la verdadera sanación del cuerpo comienza en el espíritu. En miles de lecturas realizadas en estado de trance, Cayce reveló que las enfermedades no son solo el resultado de virus, accidentes o herencia genética. Según él, la mayor parte de los males físicos nacen de desequilibrios internos, emociones reprimidas, pensamientos negativos, actitudes contrarias a la propia misión del alma. Cuando el espíritu se desvía de su propósito, el cuerpo empieza a reflejar esa desarmonía. Esto significa que el cuerpo actúa como un espejo. Cada órgano, cada síntoma, cada dolor es una señal de lo que ocurre en planos más profundos de la existencia. Y del mismo modo, la recuperación física no se logra únicamente con tratamientos externos, sino también con la restauración de la armonía espiritual. Cayce relataba que muchas enfermedades podían aliviarse o incluso desaparecer cuando la persona lograba reconciliarse con su propósito interior, liberar resentimientos o abrirse a la fuerza sanadora de la oración. No era magia ni sugestión, era el poder real del espíritu influyendo sobre la materia. Lo más sorprendente es que Cayce no se limitaba a afirmaciones generales. En sus lecturas describía con precisión qué emociones estaban relacionadas con qué dolencias, cómo ciertos pensamientos debilitaban órganos específicos y de qué manera la fe y la conexión con Dios podían restaurar lo que la medicina no podía explicar. Para él, sanar no era solo curar el cuerpo, sino alinear cuerpo, mente y espíritu en un mismo flujo de energía. Este enfoque revolucionario lo convierte en un pionero de lo que hoy llamamos medicina integral u holística. En una época en la que la ciencia veía al cuerpo como una máquina aislada, Cayce ya hablaba de campos energéticos, vibraciones y la influencia del alma en la salud. Y lo hacía no como teoría, sino como revelación directa en miles de casos documentados. Pero la pregunta central sigue en pie. ¿Cómo podemos realmente sanar el cuerpo a través del espíritu? ¿Qué enseñanzas dejó Cayce para comprender este misterio y aplicarlo en nuestra propia vida? En este viaje exploraremos esas respuestas. Veremos cómo entendía el origen espiritual de las enfermedades, cómo describía la influencia del pensamiento y de la oración en el cuerpo, qué casos concretos de sanación quedaron registrados en sus lecturas y qué recomendaciones prácticas entregó para vivir en armonía. Porque para Cayce, sanar no era un privilegio de unos pocos, sino un derecho natural de todo ser humano que reconoce su naturaleza espiritual. Lo que descubrirás cambiará tu forma de entender la salud. Porque el secreto que Cayce reveló es que el cuerpo no se cura solo con medicinas externas, se cura cuando el espíritu recuerda quién es y se alinea con la fuente de toda vida. Para Edgar Cayce, la enfermedad no era un accidente ni un castigo, sino una manifestación de desequilibrios internos. El cuerpo, decía, es un reflejo del alma y de la mente. Cuando esos planos superiores se desajustan, el organismo responde con señales que llamamos dolencias. Comprender este origen espiritual de la enfermedad era, según Cayce, la clave para una verdadera sanación. Cayce afirmaba que las emociones tienen un efecto directo sobre el cuerpo. La ira contenida, por ejemplo, podía debilitar el hígado y el sistema digestivo. La tristeza prolongada afectaba al corazón y a los pulmones. El miedo constante minaba el sistema nervioso y debilitaba la inmunidad. No eran metáforas, sino descripciones precisas que hoy la ciencia empieza a confirmar bajo el nombre de psicosomático. Según sus lecturas, cada órgano tiene una relación con una emoción o actitud interior. El estómago refleja la capacidad de digerir no solo los alimentos, sino también las experiencias de la vida. Los pulmones simbolizan la apertura a la inspiración y a la libertad. Los riñones representan el equilibrio de nuestros miedos y deseos. Cuando una emoción permanece bloqueada o desequilibrada, el órgano asociado comienza a mostrar síntomas.
Kaise también vinculaba muchas enfermedades con la desconexión del propósito espiritual. Decía que cuando un alma se aleja de su misión, cuando vive en contradicción con lo que vino a aprender o a aportar, el cuerpo empieza a resentirse. Es como si la enfermedad fuera un llamado urgente para regresar al camino correcto. En este sentido, cada dolencia no es enemiga, sino un mensaje. Lo más impactante es que Kaise veía incluso los accidentes como parte de esta dinámica. Afirmaba que a veces un accidente no era simple azar, sino un medio que el alma elegía para detener un rumbo equivocado y replantearse su vida. Desde esta perspectiva, la enfermedad y el dolor se convierten en maestros que nos guían de regreso al equilibrio. En sus lecturas médicas, Kaise explicó que muchas condiciones físicas crónicas tenían sus raíces en vidas pasadas. Un trauma no resuelto, una culpa profunda o un abuso de poder podían dejar huellas en el alma que se manifestaban como enfermedades en la vida presente. Pero insistía, nada de esto era un castigo, era la oportunidad de sanar lo que antes no había sido resuelto. Un ejemplo que relataba con frecuencia era el de personas con problemas respiratorios. Kaise afirmaba que en vidas anteriores habían sufrido muertes relacionadas con la asfixia, incendios o hundimientos. Esa memoria quedaba impresa en el alma y volvía a manifestarse en el cuerpo como un llamado a liberar el miedo pendiente. De manera similar, dolores crónicos en articulaciones podían reflejar abusos de poder en el pasado, que ahora buscaban ser equilibrados mediante la humildad y el servicio. Este enfoque cambia por completo la manera de mirar la enfermedad. No se trata solo de un mal a eliminar, sino de un mensaje del alma. El dolor, la fiebre, la debilidad, son lenguajes del espíritu pidiendo atención, mostrando lo que debe transformarse. Y al escuchar ese mensaje con humildad, comienza la verdadera sanación. Kaise también subrayaba la importancia de la unidad entre cuerpo, mente y espíritu. Decía que no podemos sanar si tratamos el cuerpo como un objeto separado de la mente y el alma. La salud surge de la integración, pensamientos armónicos, emociones equilibradas, propósito espiritual claro y cuidado físico consciente. Cuando uno de estos aspectos se descuida, los otros se resienten. En este sentido, recomendaba no despreciar la medicina tradicional, pero insistía en que cualquier tratamiento físico debía ir acompañado de una transformación interior. Una operación podía aliviar un síntoma, pero si la raíz espiritual no se atendía, la enfermedad reaparecería de otra forma. Solo la integración lograba la curación real. Comprender el origen espiritual de la enfermedad, entonces nos da un poder inmenso. Nos permite dejar de vernos como víctimas del azar y empezar a reconocernos como responsables de nuestro equilibrio. No significa culparse por enfermar, sino abrir los ojos a los mensajes del alma y aprender de ellos. Kaise invitaba a preguntarnos, ¿qué me está diciendo mi cuerpo con este dolor? ¿Qué emoción o pensamiento estoy reprimiendo? ¿Qué parte de mi vida está en desarmonía con mi propósito? Al responder con sinceridad, el proceso de sanación ya comienza, porque el alma empieza a liberar la carga que se escondía detrás del síntoma. Así, la enseñanza de Kaise es clara. La enfermedad no es un enemigo, sino un mensajero. Y solo cuando escuchamos lo que tiene que decirnos, podemos transformarla en luz y recuperar la salud verdadera. Edgar Cayce no se limitó a teorizar sobre la relación entre el espíritu y el cuerpo. Dejó miles de casos documentados de sanación que demostraban cómo la transformación interior podía reflejarse de forma tangible en la salud física. Estas historias, que aún hoy siguen asombrando a médicos e investigadores, muestran que la enfermedad no siempre se cura con medicinas externas, sino con un cambio profundo en la conciencia. Uno de los casos más conocidos fue el de una mujer que sufría artritis severa. Sus articulaciones estaban tan rígidas que apenas podía caminar. La medicina de la época le ofrecía poco más que alivio temporal, pero en una lectura Cayce explicó que la raíz de su enfermedad estaba en una profunda rigidez interior, resentimientos acumulados y una resistencia a perdonar que bloqueaban el flujo natural de energía en su cuerpo.
Recomendó tratamientos simples de masajes y cambios en la dieta, pero sobre todo la liberación emocional a través del perdón y la oración. Con el tiempo la mujer empezó a recuperar movilidad, hasta lograr caminar con mayor libertad. El cambio físico llegó después de la transformación espiritual. Otro caso impactante fue el de un joven con problemas respiratorios crónicos, asmático desde niño. Kayse, en trance, reveló que en una vida anterior había muerto ahogado y que ese trauma había quedado impreso en su alma. El miedo inconsciente a no poder respirar se manifestaba ahora como enfermedad. La recomendación fue combinar cuidados físicos con ejercicios de confianza espiritual y meditación en la respiración como símbolo de la vida divina que lo sostenía. Poco a poco, el joven comenzó a mejorar y sus crisis se le hicieron cada vez menos frecuentes. También se registraron lecturas sobre enfermedades digestivas que parecían incurables. En un hombre con úlceras estomacales, Kayse explicó que la causa no estaba en los alimentos, sino en una vida llena de ira reprimida. El estómago, incapaz de digerir esas emociones, respondía con dolor. El tratamiento no consistió únicamente en cambiar la dieta, sino en aprender a liberar la ira mediante la oración y la expresión sincera. Cuando el hombre empezó a transformar su actitud, los síntomas desaparecieron gradualmente. Estos casos se repetían una y otra vez. Personas con dolores de espalda que mejoraban al reconciliarse con familiares. Mujeres con problemas de infertilidad que encontraban alivio después de soltar culpas profundas. Pacientes con depresiones que sanaban al descubrir su propósito espiritual. En todos los relatos, Kayse señalaba lo mismo: el cuerpo es el escenario donde el alma refleja su estado. Lo más sorprendente es que, en muchas ocasiones, Kayse ofrecía detalles tan precisos que luego eran confirmados médicamente. Señalaba bloqueos en órganos específicos, describía causas emocionales exactas y hasta sugería tratamientos que resultaban efectivos. Sin embargo, insistía siempre en que la clave no estaba en la técnica, sino en la transformación interior. Un ejemplo muy citado es el de un hombre que consultó por ceguera progresiva. Los médicos no encontraban una causa clara. Kayse explicó que el problema estaba relacionado con la negativa del paciente a ver una verdad dolorosa en su vida familiar. La enfermedad de los ojos era un símbolo de esa resistencia interna. Cuando el hombre comenzó a enfrentar la situación y a reconciliarse con ella, su vista empezó a estabilizarse. Estos relatos no son simples anécdotas, representan la aplicación práctica de una verdad profunda. El espíritu tiene poder sobre el cuerpo. Kayse mostraba que cuando el alma está en paz, el cuerpo se fortalece. Cuando la mente se abre a la fe, las células responden. Cuando se libera el resentimiento, los órganos encuentran equilibrio. Lo que diferencia las enseñanzas de Kayse de otros enfoques es que él veía cada caso como único. No había recetas generales, porque cada alma tenía su propia historia, sus propios bloqueos y sus propias lecciones. Lo que sí era universal era el principio. Sanar el espíritu es la clave para sanar el cuerpo. Estos casos dejaron claro que la enfermedad no siempre era lo que parecía. Lo físico podía ser tratado, pero si no se atendía lo espiritual, la raíz permanecía. Y al contrario, cuando el espíritu se alineaba con lo divino, incluso las enfermedades más resistentes podían transformarse. Para nosotros, estos ejemplos nos invitan a mirar nuestras dolencias de otra manera. En lugar de preguntarnos solo ¿cómo curo este síntoma?, Kayse nos invita a preguntarnos ¿qué me está diciendo mi alma a través de este dolor? Esa pregunta abre la puerta a la sanación verdadera. Edgar Cayce aseguraba que uno de los elementos más poderosos en el proceso de sanación era la mente humana. Para él, la mente actuaba como un puente entre el espíritu y el cuerpo, capaz de transmitir salud o enfermedad según el tipo de pensamientos y actitudes que albergaba. Por eso repetía que la mente es el constructor. Lo que pensamos y creemos se convierte en la realidad que vivimos, incluso en el plano físico. En sus lecturas, Kayce subrayaba que la enfermedad muchas veces no se originaba en el cuerpo, sino en patrones mentales de miedo, desesperanza o resentimiento.
Estos estados bloqueaban la energía vital y se traducían en síntomas físicos. Del mismo modo, pensamientos de confianza, gratitud y esperanza abrían canales de sanación que podían transformar incluso dolencias graves. Aquí entra en juego el poder de la oración. Kaize veía la oración no como un acto mecánico de palabras, sino como una fuerza viva que conecta el alma con lo divino. Orar con fe, con sinceridad y con amor sincero podía generar cambios profundos en la salud. No porque la oración convenciera a Dios de intervenir, sino porque alineaba a la persona con la fuente de toda sanación. Un caso registrado fue el de una mujer con problemas cardíacos crónicos. Kaize explicó que, además de cuidados físicos, necesitaba cultivar la paz interior a través de la oración diaria. Cuando lo hizo, no solo mejoró su estado de ánimo, sino que sus síntomas comenzaron a estabilizarse. La fuerza de la fe transformó su cuerpo tanto como cualquier tratamiento médico. Kaize hablaba también del poder de la visualización. Aconsejaba a las personas imaginar la luz divina fluyendo por sus cuerpos, reparando órganos dañados y equilibrando energías. Este acto mental, realizado con constancia y fe, tenía un efecto real. Hoy, la ciencia reconoce la influencia de la visualización en la neuroplasticidad y en el sistema inmunológico, confirmando lo que Kaize ya enseñaba hace un siglo. Otra herramienta clave era la afirmación positiva. Kaize recomendaba a quienes sufrían enfermedades repetir frases cargadas de fe, como «Dios es mi sanador y en Él confío», o «La vida divina fluye en mí y me restaura». No se trataba de sugestión vacía, sino de impregnar la mente con vibraciones que luego influían en el cuerpo. El alma, al recordar su unión con lo divino, transmitía esa fuerza regeneradora a cada célula. Lo más importante, sin embargo, era la actitud de confianza. Kaize decía que la duda y el miedo eran como venenos que debilitaban el cuerpo, mientras que la fe y la esperanza eran medicinas invisibles que fortalecían. Incluso cuando la enfermedad no desaparecía del todo, la persona encontraba una serenidad que transformaba su manera de vivirla. Y esa paz, muchas veces, abría la puerta a la mejoría física. No faltaron en sus lecturas ejemplos sorprendentes. Personas con dolencias incurables que sanaron después de entregarse plenamente a la oración. Hombres y mujeres que, al dejar atrás pensamientos de odio, experimentaron cambios radicales en su salud. Historias que parecían milagrosas, pero que Kaize explicaba como la consecuencia natural de una mente alineada con el espíritu. Para él, la oración y la fe eran los medicamentos más potentes, accesibles a todos y sin efectos secundarios. No sustituyen los cuidados físicos, pero potencian su efecto y llegan donde la medicina no puede. Porque la sanación más profunda no viene de fuera, sino de dentro, de la conexión con la fuente divina que habita en cada uno. Este mensaje tiene implicaciones enormes para nuestra vida actual. Nos recuerda que nuestros pensamientos no son neutros, crean realidades. Si cultivamos miedo y resentimiento, debilitamos nuestro cuerpo. Si alimentamos confianza y gratitud, fortalecemos nuestra vitalidad. La mente es un campo de siembra y el cuerpo recoge su fruto. La enseñanza de Kaize, entonces, es clara. Para sanar el cuerpo hay que sanar primero la mente, y la herramienta más poderosa para lograrlo es la oración sincera, la fe viva y la apertura al amor divino. Así, lo que parecía imposible se convierte en posible, y lo que parecía incurable puede transformarse en un camino de luz. Edgar Kaize insistía en que la sanación no dependía únicamente de la fe o de la oración, sino también de la manera en que la persona administraba su energía vital. El cuerpo, decía, es un templo del espíritu, y su estado refleja el equilibrio o el desorden con que usamos nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Para Kaize, la energía vital fluye constantemente en nosotros, como un río invisible que mantiene la vida. Esta energía puede fortalecerse con hábitos correctos o debilitarse con actitudes negativas. Cuando la energía se bloquea, aparecen síntomas. Cuando se libera y fluye en armonía, la salud se restablece.
Uno de los principios más repetidos en sus lecturas era la importancia de la moderación. Kaiser señalaba que muchos males provenían de excesos: comer en exceso, trabajar en exceso, descansar en exceso, incluso pensar en exceso. La falta de equilibrio agotaba la energía y debilitaba órganos específicos. La verdadera salud, decía, se construye con una vida ordenada, donde cada aspecto recibe la atención justa. La alimentación también ocupaba un lugar clave en su visión. Kaiser recomendaba una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras frescas y granos integrales, y baja en carnes rojas y frituras. Pero lo más importante no era solo lo que se comía, sino la actitud con que se hacía. Comer con gratitud y conciencia, viendo los alimentos como bendiciones divinas, fortalecía la energía del cuerpo. En cambio, comer con ansiedad o resentimientos cargaba de vibraciones negativas el mismo alimento. Otro aspecto fundamental era el descanso. Kaiser aseguraba que muchas enfermedades no eran más que la consecuencia de cuerpos agotados por la falta de sueño reparador o por el estrés constante. El descanso físico permitía al espíritu restaurar la energía vital durante la noche. Por eso recomendaba cultivar rutinas de calma, oración o meditación antes de dormir, para que el descanso fuera profundo y sanador. Pero más allá de la alimentación y el descanso, Kaiser subrayaba que la mayor influencia en la energía vital estaba en las actitudes interiores. La ira, el odio, la envidia y la tristeza prolongada eran como venenos que consumían las reservas del cuerpo. En cambio, la alegría, la gratitud, el servicio y el amor multiplicaban la fuerza vital. En este sentido, cuidar la mente y el corazón era tan importante como cuidar la dieta o el sueño. Un ejemplo claro lo dio en una de sus lecturas. Una mujer que vivía con resentimiento constante desarrolló problemas digestivos graves. Kaiser explicó que su estómago estaba quemado, no solo por lo que comía, sino por la amargura que albergaba. Cuando la mujer comenzó a practicar el perdón y a cultivar gratitud, sus síntomas empezaron a mejorar. El cambio interior liberó la energía que su cuerpo necesitaba para sanar. Kaiser también habló del papel del servicio a los demás como fuente de salud. Decía que quien vive únicamente para sí mismo se encierra en vibraciones densas que enferman, mientras que quien da, ayuda y comparte, abre canales de energía que fortalecen su cuerpo y su espíritu. El amor es la mejor medicina, repetía, no solo en sentido metafórico, sino literal. En muchas de sus lecturas médicas, Kaiser recomendaba ejercicios simples de respiración y meditación para equilibrar la energía vital. Respirar profundamente, visualizando la entrada de luz en el cuerpo, era una práctica que ayudaba a restaurar la armonía. Según él, el aliento no es solo aire, es el soplo divino que renueva cada célula cuando se recibe con conciencia. La enseñanza central de este quinto paso es clara. La salud no depende de factores externos aislados, sino del uso consciente de la energía vital. Alimentación equilibrada, descanso adecuado, emociones sanas, pensamientos positivos y actos de amor son los pilares que permiten al cuerpo mantenerse fuerte y restaurarse de las dolencias. Para nosotros, esto significa que cada decisión diaria es una oportunidad de sanar o de enfermar. Cada alimento que elegimos, cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que repetimos, suma o resta energía a nuestro cuerpo. Somos responsables de nuestra vitalidad porque somos administradores de un don divino, la vida misma. Así, Kaiser nos invita a ver la salud como un estado integral, donde cuerpo, mente y espíritu trabajan en unidad. Y nos recuerda que la verdadera medicina no se encuentra solo en pastillas o tratamientos, sino en la manera en que vivimos cada día. Edgar Kaiser afirmaba con convicción que la fuente suprema de toda sanación no estaba en las manos del médico ni siquiera en la fuerza de la mente humana, sino en la conexión con lo divino. El cuerpo podía recibir cuidados físicos, la mente podía generar pensamientos positivos, pero solo la fe viva y el recuerdo de nuestra unión con Dios podían desencadenar la curación más profunda.
Para Kaise, la fe no era un concepto religioso limitado a dogmas o ritos, sino una energía viva que unía al alma con la fuente de toda existencia. Tener fe significaba abrirse a la certeza de que somos hijos de un Creador que nos sostiene, que nos habita y que puede restaurar todo lo que en nosotros parece roto. Esa confianza, decía, genera un estado vibratorio capaz de transformar al cuerpo en niveles que la medicina aún no alcanza a comprender. En sus lecturas, Kaise relataba casos donde la sanación ocurrió cuando la persona se rindió completamente a lo divino. Una mujer con una enfermedad terminal experimentó una mejoría repentina después de entregarse en oración, aceptando con serenidad la voluntad de Dios. Aunque la medicina no ofrecía esperanza, su confianza activó un poder interior que le devolvió vitalidad. Para Kaise no se trataba de un milagro extraordinario, sino de un recordatorio de lo que sucede cuando el alma se alinea con la fuente de la vida. La conexión espiritual también era vista como la clave para mantener la salud. Kaise aconsejaba dedicar momentos diarios a la oración, la meditación o la lectura inspiradora, no como actos rituales vacíos, sino como una forma de recargar la energía del alma. Así como el cuerpo necesita alimento y descanso, el espíritu necesita recordar su vínculo con lo eterno. Cuando ese vínculo se fortalece, la mente se serena y el cuerpo responde con equilibrio. Kaise enfatizaba que la oración más poderosa no es la que pide, sino la que agradece y confía. Pedir desde el miedo o la desesperación puede bloquear el flujo de energía, porque mantiene la mente enfocada en la carencia. En cambio, agradecer desde la fe, aun en medio de la enfermedad, abre las puertas de la sanación. Es un acto de rendición que reconoce que la salud no depende solo de nosotros, sino de la gracia divina que siempre está disponible. Lo más sorprendente es que Kaise veía esta conexión como una forma de autosanar. Decía que el cuerpo fue diseñado para regenerarse y que el espíritu puede activar esa capacidad cuando se alinea con la voluntad de Dios. Incluso afirmaba que muchas enfermedades eran reversibles si la persona lograba entrar en un estado de confianza plena, liberando los bloqueos emocionales y entregándose a la luz interior. Un ejemplo de esto lo ilustró con un paciente que sufría úlceras sangrantes. Ningún tratamiento funcionaba. En trance, Kaise explicó que la raíz del problema estaba en la falta de perdón y en la desconfianza hacia la vida. Recomendó oración diaria enfocada en el amor divino y ejercicios de gratitud. El hombre poco a poco experimentó mejoría hasta recuperar la salud. El cuerpo respondió cuando el espíritu se reconcilió con lo divino. Para Kaise, la fe era la medicina que complementaba todo lo demás. No se oponía a los tratamientos médicos, pero los consideraba incompletos si no se acompañaban de confianza espiritual. Incluso sugería que los médicos y terapeutas oraran junto a sus pacientes, convencido de que esa energía multiplicaba los efectos de cualquier cura física. Este principio, llevado a la práctica, nos invita a preguntarnos: ¿cómo vivimos nuestra relación con lo divino? ¿Acudimos a él solo en momentos de crisis? ¿O cultivamos un vínculo diario de confianza y gratitud? ¿Creemos en un Dios lejano y severo? ¿O reconocemos a un Creador cercano que habita en cada célula de nuestro ser? Kaise nos recuerda que la salud verdadera es espiritualidad encarnada. Cuando el alma se sabe amada y protegida por la fuente de toda vida, el cuerpo se alinea con esa certeza. Y aunque la enfermedad pueda aparecer, ya no se vive como condena, sino como oportunidad de transformación. En este sentido, la enseñanza de Kaise no es solo médica, sino profundamente existencial. Nos invita a reconocer que nuestra fe no es un accesorio, sino la fuerza vital que sostiene la mente y el cuerpo. Nos recuerda que la oración no es un recurso desesperado, sino el alimento diario que mantiene vivo el espíritu, y nos asegura que, aún en medio del dolor, la conexión con lo divino puede abrir caminos de sanación insospechados. Así, el sexto paso en este viaje hacia la salud es el más elevado: volver a confiar en el poder de Dios en nosotros, porque la fe no solo calma la mente ni solo inspira el corazón, también cura, regenera y transforma al cuerpo cuando nos rendimos con confianza a la luz eterna que nos habita.
Después de miles de lecturas y casos de sanación, Edgar Cayce no dejó sus revelaciones en el terreno de lo abstracto. Al contrario, compartió enseñanzas prácticas para que cualquier persona pudiera vivir en mayor equilibrio y prevenir la enfermedad, armonizando cuerpo, mente y espíritu en la vida cotidiana. Estas recomendaciones, aunque sencillas, encierran un poder transformador cuando se aplican con constancia. Una de las claves era la oración diaria. Cayce aconsejaba dedicar al menos unos minutos cada día a entrar en silencio, agradecer, pedir orientación y abrir el corazón a la luz divina. No importaba la forma exacta, sino la sinceridad con que se hacía. La oración, decía, no solo fortalece el espíritu, sino que también genera calma mental y equilibrio físico. La meditación era otra herramienta fundamental. A través de ella, el alma podía aquietar la mente y permitir que la energía vital fluyera sin bloqueos. Cayce recomendaba meditar con respiraciones profundas, visualizando la entrada de la luz en cada célula del cuerpo. Este simple ejercicio, practicado regularmente, ayudaba a reducir el estrés, mejorar la circulación y aumentar la vitalidad. En cuanto al cuidado físico, Cayce subrayaba la importancia de una dieta equilibrada y de hábitos saludables. Recomendaba alimentos naturales, ricos en vegetales, frutas frescas y granos, y sugería evitar los excesos de carne roja, frituras y azúcares. Pero insistía en que la comida debía ser consumida con gratitud, porque el estado emocional con el que comemos influye tanto como lo que comemos. El ejercicio moderado era también parte de sus consejos. Caminar al aire libre, respirar profundamente, estirar el cuerpo. Todo esto ayudaba a mantener la energía vital en movimiento. No hablaba de entrenamientos intensos, sino de movimientos conscientes que mantuvieran el cuerpo flexible y fuerte. Otro punto central era el descanso reparador. Cayce recomendaba rutinas de sueño que incluyeran momentos de oración antes de dormir, para que la mente se liberara de tensiones y el cuerpo pudiera regenerarse durante la noche. Para él, el sueño no era solo descanso físico, sino también un espacio donde el alma se comunicaba con lo divino a través de los sueños. Pero quizás lo más importante en sus enseñanzas prácticas era la actitud interior. Cayce repetía que la gratitud, la alegría, el perdón y el servicio a los demás eran los verdaderos protectores de la salud. Una persona que cultiva emociones positivas y vive en armonía con los demás fortalece su sistema inmunológico de manera natural. En cambio, quienes alimentan resentimientos o viven en egoísmo abren la puerta a la enfermedad. Cayce incluso aconsejaba pequeños actos diarios de servicio como medicina preventiva. Decía que cuando ayudamos a alguien, no solo elevamos su espíritu, sino también el nuestro. Esa vibración de amor fortalece el cuerpo y actúa como un escudo contra la negatividad. En el ámbito mental, sugería practicar afirmaciones positivas. Frases como «La vida de Dios fluye en mí» o «Soy un canal de luz y sanación» tenían el poder de reprogramar la mente y abrir canales de energía. Para él, repetir estas afirmaciones con fe creaba una vibración que terminaba manifestándose en el cuerpo físico. Todas estas prácticas convergen en una enseñanza central: la unidad del ser. No podemos separar lo físico de lo espiritual ni la mente del cuerpo. Cada acción diaria, desde lo que comemos hasta lo que pensamos y sentimos, influye en nuestro estado de salud. Y cuando todos estos aspectos se alinean, la sanación fluye naturalmente. Cayce no prometía que nadie estaría libre de enfermedad, porque las pruebas físicas forman parte del aprendizaje del alma, pero sí aseguraba que quienes vivían en esta armonía sufrían menos, se recuperaban más rápido y encontraban en cada dolencia una oportunidad de crecer. En última instancia, las enseñanzas prácticas de Cayce nos recuerdan que la salud no es un destino, sino un camino cotidiano. Cada día, con pequeños actos de oración, gratitud, equilibrio y amor, sembramos la energía que nos mantiene en pie y que nos prepara para enfrentar cualquier desafío físico con serenidad y fuerza interior.
Las revelaciones de Edgar Cayce nos muestran que la verdadera sanación no comienza en un consultorio ni en una receta médica, sino en lo más profundo del ser. El cuerpo, con todos sus misterios y fragilidades, es un reflejo del alma. Y cuando esa alma encuentra equilibrio, amor y conexión con lo divino, la salud florece de manera natural. Cayce no negaba el valor de la medicina física. Al contrario, reconocía que el cuidado del cuerpo es necesario y que los tratamientos médicos pueden ser valiosos. Pero advertía que si olvidamos la raíz espiritual, nos quedamos con soluciones superficiales. El dolor puede aliviarse, los síntomas pueden ocultarse, pero la verdadera curación solo llega cuando el espíritu se reconcilia con su propósito y se abre a la luz de Dios. Las historias que dejó son testimonio de esta verdad. Personas que sanaron al liberar resentimientos, pacientes que recuperaron la salud al practicar el perdón, enfermos que encontraron alivio cuando la oración se convirtió en su medicina diaria. Cada caso nos recuerda que el alma tiene un poder inmenso sobre el cuerpo y que la fe es la llave que abre esa fuerza interior. La enseñanza de Cayce es, en el fondo, una invitación a vivir de otra manera, a cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos con nuestro cuerpo, a ver la enfermedad no como enemiga, sino como maestra, a descubrir que la salud no depende solo de lo que recibimos de fuera, sino de lo que cultivamos dentro: paz, gratitud, amor, equilibrio. Si entendemos esto, dejamos de vivir con miedo a la enfermedad y comenzamos a vivir con confianza en la vida. Cada día se convierte en una oportunidad de sanar un poco más, de perdonar, de agradecer, de servir. Porque la salud no es ausencia de dolor, sino presencia de armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Y aquí es donde la pregunta se vuelve personal. ¿Qué emociones, pensamientos o actitudes necesitas sanar hoy para devolverle equilibrio a tu cuerpo? ¿Qué heridas interiores siguen reflejándose en síntomas físicos? ¿Qué lugar tiene la fe en tu manera de cuidar tu salud? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque tu experiencia también puede inspirar a otros en su camino de sanación. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguiremos explorando los misterios revelados por Edgar Cayce y las verdades ocultas que pueden transformar nuestra vida. Porque la sanación del cuerpo siempre comienza con el despertar del espíritu.